que tenemos de la infancia de Jesús está aquel en el que sus padres, habiendo cumplido Jesús 12 años, subieron a Jerusalén para celebrar la fiesta de la Pascua. Al regresar se dieron cuenta de que Jesús se les había perdido, no estaba con ellos, y tras buscarle angustiados, lo encontraron al tercer día en el templo, sentado en medio de los maestros y haciéndoles muchas preguntas. Para mí es súper interesante la postura en la que encuentran a Jesús, sentado y rodeado de maestros. Jesús está como el maestro que enseña y los maestros están como discípulos a su alrededor que le escuchan atentamente y se maravillan de lo que dicen. En cierta manera esto nos recuerda un poco a los sueños de José, en los que él se veía rodeado de sus padres y de sus hermanos y tanto unos como otros se inclinaban ante él. Me imagino que sabemos todos el papel determinante que tuvo José con respecto a la salvación de su familia y del pueblo de Israel. Traicionado por sus hermanos, acabó preso y siervo de los egipcios, hasta ser ascendido a lo más alto, al servicio del faraón, que en aquel momento era considerado un dios entre los hombres. Desde esta posición, José salvó a su familia y a todo el pueblo de la catástrofe medioambiental que asoló el mundo, llevándoles a habitar y vivir en una tierra rica y próspera, protegidos por el faraón de todos los peligros del exterior. En el Evangelio Lucas nos recuerda también que este suceso ocurrió relacionado con la Pascua judía, en la que se sacrificaba un cordero y se conmemoraba precisamente la liberación de Israel. Para él, probablemente no pasó desapercibida esta identificación de Jesús con José y con el Cordero Pascual, y vio en ello una profecía de la vida y misión de Jesús. Jesús sería traicionado también por sus hermanos, vendido y encarcelado al Señor de la muerte, es decir, al diablo, y rescatado por Faraón, que aquí representa a Dios, que le ascendería a lo más alto y le nombraría único mediador y salvador entre Dios y los hombres, convirtiéndole en administrador de todos los bienes, es decir, de todas las gracias de la corte de Dios, del Faraón. Es interesante también la edad a la que San Lucas nos dice que ocurre todo esto, a los 12 años. 12 es la posición que ocupa la letra Lamed en el alefato, y la pictografía de esta letra representa una vara, un cayado de pastor, simboliza también la guía, la enseñanza, el aprendizaje. Su versión cuadrada, según la tradición rabínica, se forma de colocar una Vav sobre una Kaf. Así, Lamed se convierte en la única letra que sobrepasa el techo de la escritura, es decir, la única letra que atraviesa el cielo. Vav, además, es un clavo que nos habla de seguridad, pero también del movimiento descendente que hace un clavo para asegurar una tienda de campaña. Representa también la naturaleza humana, ya que su valor, que es 6, es el mismo que el día en el que fue creado Adán. Así, Vav nos está hablando de un hombre que desciende de lo alto para darnos seguridad y que se une a la letra Kaf, que representa la palma de una mano abierta con la que bendecimos y cuya pictografía también representa un contenedor, un cáliz que recibe por arriba la bendición y la administra por abajo, poco a poco, a todos los que se ponen bajo ella. Por lo que el número 12, Lamed, nos habla de que Jesús es ese hombre que desciende de lo alto hasta nosotros para asegurarnos en la bendición de Dios, guiándonos con la enseñanza y autoridad de su cayado por el desierto, el nuevo Moisés. Otra característica de la letra Lamed es que si sumamos los valores de Vav y Kaf que la componen, es decir, 6 y 20 respectivamente, nos dará 26, el valor de las 4 letras del nombre de Dios. Y 26 nos dará 8, el valor último del nombre hebreo de Jesús y de la letra Het, a quien representa. Es decir, que el nombre de Dios, lo más íntimo de su ser, está unido y relacionado con Jesús. ¿Te das cuenta de todo lo que el hebreo nos está mostrando? Pero todavía hay más. 12 es un número compuesto por 1 y 2, es decir, por la letra Aleph y por la letra Bet, que juntas forman la palabra Av, Padre, y 1 y 2 suman 3, el valor de Gimel, el pie de un camello, que es el único animal capaz de cargar grandes cargas sobre sí mismo y avanzar grandes distancias por el desierto porque tiene mucha agua dentro de sí mismo, y el agua representa la vida. A los 12 años Jesús se pierde y es encontrado a los 3 días y declara que debe ocuparse de los asuntos de su padre, de su Ab.
¿Y cuál es el asunto de su Padre sino el de cargar con nuestros pecados y llevarnos a la tierra prometida? ¿Te parece casualidad? Pues entonces sigo. 12 se escribe en hebreo con las letras Yod y Bet. Yod es una mano que nos habla de dar, de llevar, de tomar. Y Bet es una casa, un templo, o su interior, visto desde arriba. Así, los padres de Jesús llevaron Yod a Jesús, al templo, Bet, y lo recuperaron, Yod, nuevamente del templo, Bet. Y aún hay más. La letra Aleph es considerada en la tradición rabínica como una letra de carácter masculino, mientras que la letra Bet es considerada como femenina, motivo por el que los hebreos, como nosotros los cristianos, aunque llamamos a Dios Padre, Ab, saben, como nosotros los cristianos, que en Dios Padre existe tanto una parte masculina como una parte femenina. Por eso en muchos lugares de la Escritura Dios comparará su ternura por Israel como la ternura de una madre. Por eso también en el texto del Evangelio hay dos personajes que ocupan esta función de padre y de madre. Solo hay una persona que se me ocurra, aparte de Jesús, que pueda ocupar el papel de templo de Dios, la Virgen María, que tuvo literalmente a Dios dentro de sí misma, como el templo contiene la presencia de Dios. Por tanto, la parte masculina es San José, que ocupa ese rol de autoridad que posee la propia letra Aleph. Así nos encontramos que Jesús, después de decir que debe ocuparse de los asuntos de su Padre, se volverá a casa con sus padres humanos, y dice el Evangelio que permanecerá sometido a ellos. Porque en este sometimiento a la autoridad de Aleph y de Bet se manifiesta cómo Jesús está sometido y se ocupa de los asuntos de su Padre, Ab, obedeciendo a sus padres humanos. Debemos añadir que de los 4 evangelistas, Lucas, aunque seguramente conocedor de todas las tradiciones hebreas, es el único de origen griego, por lo que probablemente para él no pasó desapercibido el hecho de que la letra número 12 en el alfabeto griego es la letra Ni, que es evolución de la Nun hebrea, que representa una semilla, un fruto, la descendencia, la continuidad y los hijos. ¡Es la letra del Mesías! Me imagino cómo resonaría en él la profecía de Isaías sobre aquel hijo que nos sería dado, Nun, para romper el yugo que nos mantenía esclavos, la vara, Lamet, del opresor. Por último, de este pequeño y simple pasaje podemos extraer muchas enseñanzas para nuestra propia vida y la de nuestra familia. En especial en este día en el que, junto con la solemnidad de la Sagrada Familia, los católicos recordamos y ensalzamos la importancia de la familia, tal y como nos ha sido revelada en la Escritura, formada por un padre, una madre y sus hijos. Padre, Aleph, madre, Bet, hijo, Nun, forman la palabra Eben, piedra. La familia es esa piedra sobre la que debemos construir nuestra casa. Si no queremos que las inundaciones y ventiscas que nos esperan en la vida la destruyen y acaben tirando por tierra. ¿Entiendes por qué para el mundo es tan importante destruir la concepción de familia? Sin una familia como Dios manda y revela, el individuo queda sin personalidad, sin identidad, a merced de los caprichos del mundo y de quienes están detrás de él, en el reino del aire, como diría San Pablo. La letra Bet en sí misma encarna el concepto de familia. Ella es una casa, pero lo que hay dentro de ella, lo que vive dentro de una casa es una familia. Así Bet se forma por poner una res, la cabeza de un hombre, sobre una Vav tumbada, la seguridad del clavo que dijimos antes. Por eso la familia es la primera casa, el primer templo, la primera sinagoga, la primera iglesia doméstica en la que los hijos reciben seguridad y aprenden a ser personas. Aprenden a relacionarse con Dios desde su concepción. El evangelista nos dice que la costumbre de la Sagrada Familia era subir todos los años a Jerusalén para celebrar la Pascua. No solo lo hicieron cuando Jesús cumplió 12 años, lo hicieron siempre, desde que Jesús nació. Pensar que a nuestros hijos solo hay que hablarles de Dios cuando tienen uso de razón o cuando ellos quieran hablar de Dios es lo más antibíblico que existe. Debemos hacerlo desde que nacen, con hechos y con palabras, porque el niño aprende su relación con Dios a través de sus padres y luego, a los 12 años, es decir, cuando empieza a ser adulto, a tener uso de razón, comienza él solo a descubrir y a tener su propia relación personal con Dios. Otra cosa que nos dice Lucas es que Jesús, con 12 años, hacía muchas preguntas a los maestros.
Nosotros pensamos que a los 12 años los niños deben llevar una vida normal y ocuparse de cosas normales. El Evangelio nos está hablando de que esto no es así, que ellos ya se hacen muchas preguntas sobre la responsabilidad, sobre la honradez, sobre la afectividad, sobre la sexualidad, sobre la amistad, sobre su propio futuro, etc. Y que o son respondidas por sus padres o si no se las responderá el mundo y quienes hay detrás de él, adquiriendo esquemas de pensamientos y costumbres paganas que luego serán muy difíciles de erradicar de ellos mismos y que les supondrá una tortura y un sufrimiento continuo, y en el peor de los casos, incluso la perdición. Nuestro Jesús adolescente de 12 años nos revela también que en el fondo todos los jóvenes desean ocuparse de las cosas de su Padre, pero si no les ayudamos, dando respuesta a sus anhelos con la fe que hemos recibido y transmitido de generación en generación, buscarán equivocadamente esas cosas de su Padre en otros sitios en los que solo hay muerte, sufrimiento y desesperación, y construirán sus vidas sobre arena, al no haberles servido a nosotros mismos como piedra. De manera que cuando les llegue el sufrimiento en la vida, como nos pasa a todos, su casa se tambaleará e incluso se destruirá totalmente. En la palabra Eben que vimos antes al considerar padre, madre e hijo, podemos encontrar también dos palabras importantísimas. Ab, padre, y Ben, hijo. La función de una familia es conducir a los hijos a una relación profunda, sincera e íntima con la paternidad de Dios. Que desde el principio de su vida el niño aprenda que Dios es su padre, con palabras y con actos, siendo papá y mamá su primera experiencia de la paternidad y maternidad de Dios, como le pasó al niño Jesús. También la Sagrada Familia nos habla de los roles de padre y madre. ¿Os podéis imaginar la angustia que tenía María al darse cuenta de que había perdido a su hijo? Me imagino que sí. Probablemente si eres madre incluso más. Pero ¿qué hizo María al encontrar a su hijo? Puso su angustia en segundo lugar para no usurpar, ni anular, ni ocultar, ni ensombrecer la de su Padre. Ella le dijo a Jesús, tu Padre y yo. La misión de una madre es mantener, favorecer, fomentar siempre la relación de los hijos con su padre, no usurparla, ni anularla, ni mucho menos restarle importancia. De hecho, la palabra madre en hebreo es em. Sus letras, Aleph y Mem, representan el concepto hebreo fuertes aguas, usado para referirnos al pegamento. Pues la misión de una madre es precisamente esta, mantener unida a la familia, poniendo especial cuidado y esmero en que los hijos y el padre estén unidos entre sí y construyendo entre ellos una relación de intimidad y sinceridad, sin usurpar esa intimidad paternal ni presentarse como la alternativa al padre cuando los hijos buscan su complicidad. Recordemos que la primera letra del alefato es Aleph y la segunda Bet. De la misma manera, María puso siempre a José y su preocupación por Jesús en primer lugar para el niño, colocándose ella la segunda. Claro que le importaba a su hijo, ¿cómo no? Pero para María, y así debería ser para toda madre, era mucho más prioritario enseñarle a su hijo lo importante y querido que era él para su padre, tanto el de la tierra como el del cielo. La última enseñanza que se me ocurre es que no podemos evitar que los hijos nos metan en problemas. Jesús lo hizo con sus padres. De hecho, no podemos evitar nosotros mismos, hijos de Dios, meternos en problemas. Y Dios no nos evita los problemas, sino que va a buscarnos en ellos. Y nos enseña que la forma de salir de cualquier problema es regresando siempre a Bet, al templo, volviendo a casa, como el hijo pródigo, a la familia. Volviendo en definitiva a la identidad de hijos que no nos hemos ganado por nosotros mismos ni por nuestro esfuerzo, sino que se nos ha regalado gratuitamente. A la intimidad y amor de un Padre, Dios, por su Hijo, tú y yo, que no depende de lo que éste hace, sino de la elección y el deseo libre de Dios Padre, que nos eligió como hijos.